Podemos entonces ahora dar comienzo al capítulo 23 y luego también comenzar con el capítulo 24 para así continuar con la lectura de este hermoso libro. Gracias por acompañarnos. El capítulo 23 se llama o tiene por título Los visitantes de Loma Linda. Loma Linda es una localidad de Estados Unidos donde la iglesia tiene algunas instituciones. Comienza diciendo, la planicie ahora estaba completamente cubierta por las aguas y era necesario llegar al puerto de Calabo, a 8 kilómetros de Yucca, para poder tomar un bote e ir rumbo a la ciudad de Mongú, a 70 kilómetros de Yucca. Cierta mañana mi esposo recibió un mensaje de que pronto estarían visitándonos personas importantes de la Universidad de Loma Linda, junto con unos encargados del área de la salud de la Asociación General de Estados Unidos. Pusimos mano a la obra en nuestras horas de descanso para completar la colocación de pisos de plástico y las cortinas y terminar de pintar las paredes de nuestro hogar para recibir a los visitantes. Hasta pudimos renovar el baño con una ducha incluida, que en esas tierras no es tan común tener. A su vez, Gerald consiguió finalmente ubicar un bote con motor fuera de borda, ya que el que tenía Yucca no había sido usado últimamente y era muy caro obtener combustible. Todo se conseguía desde Mongú y ningún vehículo del hospital estaba disponible para hacer ese viaje por el momento. Realmente no me alcanzaron las manos para hacer todo lo que hay que hacer, me confesó Gerald un tanto preocupado. Tranquilo, querido, le contesté, tratando de mantener la calma. Hagamos lo que podamos, agregué. Es tan corto el tiempo que tenemos de estar aquí que de seguro todos lo van a comprender, dije, razonando que éramos humanos y que no podíamos hacer más de lo realizado hasta el momento. Por mi parte me puse a juntar elementos para cocinar. Fabriqué un menú con lo que tenía y así horneé pan y lo puse en el pequeño espacio del congelador. También preparé tartas con fresas enlatadas que había conseguido en Lusaka, pues sabía que a los visitantes les gustaría probar semejante exquisitez en medio del desierto. Cociné pizzas con poco queso, pues este elemento era difícil de conseguir, al mismo tiempo que era muy caro. Tenía ensaladas y diferentes tipos de empanadas. Pude hacer uso de mi experiencia como hija de panadero. Para cuando llegaron los visitantes, había abundancia de alimentos. Cosí las cortinas para todas las ventanas restantes e instalé una división en la sala para hacerla más hogareña y así separar una parte agregada que teníamos que reparar, pues allí se llovía el techo y eso demandaría muchas horas de trabajo que no disponíamos en ese momento. Mi cocina ahora lucía hermosa en comparación como estaba cuando habíamos llegado. Son increíbles los cambios que pueden suceder con la limpieza y unas manos de pintura. Los pisos plásticos habían recobrado su color y las alfombras viejas olían diferente después de refregarlas con líquidos especiales, estando de rodillas y armada con buenos cepillos. De más está decir que terminábamos exhaustos por las noches. Nuestro sueño estaba coronado por la alegría de ver nuestro hogar transformarse, poco a poco, en el lugar digno después de tantos esfuerzos. Faltaban tan solo unos pocos días para el arribo de nuestros visitantes especiales y la casa ya estaba preparada para su estadía. Nuestros amigos de African Parks en Calabo estaban alertados de que llegarían visitantes a Yucca. Cabe aclarar que African Parks era una red de parques de reserva africanos que se encargaba de cuidar de la fauna y la flora. En Calabo, a 8 kilómetros de Yucca, había una sede que cuidaba del Liuwa National Park. Gozaban del servicio de internet que con gusto compartieron con nosotros. Les debíamos tanto y eran tan amables, en especial Tom, su sudafricano, que nos permitía usar internet los domingos para comunicarnos con la familia. Esos momentos eran sublimes para nosotros, los esperábamos con ansias cada fin de semana. Tom siempre nos saludaba con enorme caballerosidad. «¿Cómo está, madame?», me decía luciendo su sonrisa de buena persona. «¿Qué tal, Doc? ¿Cómo marcha el hospital?».
nos preguntaba interesado en nuestra labor de todos los días. La mañana del viaje a Mongú, mi esposo junto con el dueño del bote, Harrington, empleado de mantenimiento del hospital, partieron con el bote antes de la salida del sol para buscar a los visitantes que estarían esperando en el puerto. Recordemos, queridos lectores, que estábamos al otro lado del río Zambeze y que para llegar de Mongú a Calabo, en esa época de lluvias, solo se podía vadear el río mediante un bote. Dependía, pues, de la potencia del motor el llegar en unas 6 a 10 horas, recorriendo la distancia que se hacía por tierra en unas 3 horas, cuando obviamente no había inundación. La planicie en esa época estaba cubierta de agua, no tanto por las lluvias, sino por la confluencia de los ríos que venían de Congo y Angola, que cubrían dicha planicie transformándola en un gran lago de miles de kilómetros cuadrados. El contingente de visitantes ya había recorrido los 650 kilómetros desde Lusaka a Mongú en un colectivo prestado por la Clínica de Ojos, un lugar de ensueño comparado con nuestro hospital en Yuca. El plan era traer a unas 10 personas, entre ellas la directora de la Universidad de Loma Linda, junto al vicedirector. Ambos eran médicos, más administradores extranjeros y locales, miembros de la Plana Mayor de la Unión y la División. Algunos estarían alojados en nuestra casa. Gerald y yo dormiríamos en una cama de una plaza para ceder nuestra cama doble a un matrimonio de pioneros que por su buena edad merecían descansar en algo más confortable. Transcurrió todo ese viernes y cuando llegó la noche no sabíamos dónde se encontraba el grupo de viajeros. Todavía no poseíamos teléfonos celulares, ya que las torres no estaban instaladas en Calabo, por lo que era imposible saber si estaban llegando o habrían tenido algún percance en el camino. ¿Qué les habría pasado?, nos preguntábamos con Tom a cada rato. Tom y yo esperábamos pacientemente en el puerto de Calabo el arribo de los visitantes. La noche extendía sus sombras oscuras, ya que el lugar no tenía iluminación. Así podíamos ver cualquier luz que apareciera en la superficie del río. Transcurrieron horas y horas antes de que escucháramos el motor del esperado bote. Los ocupantes estaban mareados de cansancio. ¿Qué sucedió?, le pregunté luego a solas a mi esposo, que se había agotado por las penurias pasadas. La historia era larga, pero para abreviarla, les diré que el motor del bote no funcionaba bien y durante el viaje tuvieron que parar innumerables veces hasta que, al fin, el Dr. Hart llamó con su teléfono satelital a Estados Unidos y desde allí alguien en Lusaka llamó a African Parks, que envió otro bote. En forma paralela, entonces, las dos embarcaciones avanzaron hasta Calabo. El bote que remolcaba no se colocó ni atrás ni adelante, solo lo hizo en forma paralela al bote y juntos recorrieron el trayecto hasta el puerto seguro. Esto nos deja una lección importante. Si hay una dificultad, no luchemos hasta desmayar, porque solos no podremos hacerlo. No empujemos con nuestras fuerzas, pues la carga podría ser demasiado pesada. Solamente pongámonos del lado de Jesús. Él es quien podrá sostenernos y tomar la carga por nosotros. Así saldremos airosos de los problemas. Al bajar del bote, todos nos abrazamos fuertemente dando gracias a Dios porque los había protegido de todo peligro. Nos dirigimos a casa felices de que todo hubiera terminado bien hasta allí. Como la noche se había acortado, esa mañana los visitantes no lucían tan impecables como hubieran querido estar. Aún así, nos levantamos a tiempo para desayunar bien y asistir a los cultos. Ellos se encargaron de la escuela sabática y el sermón, con lindos mensajes para todos los ávidos oyentes. El momento inolvidable de aquella visita fue el almuerzo. Como el grupo era grande, cada uno trató de ubicarse en algún lugar disponible. La comida, por la cual me había esmerado mucho, estuvo muy sabrosa. Me sentí recompensado y feliz por haber alimentado a un grupo tan grande que sin dudas debía reponer energías después de casi toda la noche en medio del río Zambeze, rodeados de oscuridad, mosquitos y quizás algún cocodrilo que esperaba la oportunidad de cazar alguna presa, oculto entre las sombras de los pastizales. Cuánto gozo sentimos cuando podemos dar nuestra cama a quienes más lo necesitan y brindarles la protección de un techo donde pueden descansar tranquilos.
Luego del almuerzo no hubo descanso. Nos quedamos atónitos al ver que Edward, el director de JAI en Lusaka, organización que ayuda a países africanos desde Loma Linda, anunció: bueno, ahora nos iremos a Liumba, mientras se lavaba las manos, dispuesto a salir al minuto. Sí, queremos conocer el lugar donde comenzó la obra aquí, en la Misión del Oeste, contestó el Dr. Hart entusiasmado. Acto seguido, todos se alistaron y pronto había 2 camionetas en la entrada de la casa, listas para salir. Mi esposo pidió disculpas por no acompañarlos y entonces, agotado, se desplomó en la cama. La semana había sido demasiado dura para él y necesitaba con urgencia descansar. Al atardecer llegaron los viajeros hambrientos y sedientos. Nuevamente servimos la cena, que disfrutaron felices. Gracias a Dios, mientras ellos estuvieron fuera, pudimos recobrar fuerzas durmiendo al menos 1 hora, para luego poder atender a los visitantes en forma adecuada. Esa noche fue la última que pararon en Yucca, ya que a la mañana siguiente partieron para Mongú en bote, esta vez uno bueno que había provisto African Parks para que no se repitiese la experiencia anterior. Cuidadosamente coloqué en envases para viandas numerosas empanadas del tipo pirog, vegetarianas, ya preparadas de antemano, frutas y otras cositas para que los amigos de Loma Linda y demás acompañantes pudieran comer en el viaje. Los pirog son conocidos en la comida ucraniana, típica de mis antepasados, los alemanes del Volga. Quedaron gratamente impresionados por la atención recibida y felices de haber conocido aquel lugar tan remoto del planeta. Para nosotros personalmente había sido una experiencia cansadora, pero inspiradora, que nos traería numerosas consecuencias. Una vez más, nos convencimos de que Dios había dirigido todo para que fuera así. Capítulo 24. La preparación de un bote. Después de esta fallida experiencia con el bote prestado, mi esposo Gerald quedó con el terrible desafío de habilitar un bote que realmente tuviese en buenas condiciones. Estuvo buscando ideas de numerosas fuentes. Solo teníamos un bote de madera, pero sin motor, ya que los diversos motores que habían sido donados al hospital estaban rotos o habían sido vendidos. Además, la nafta era muy cara y pagar los viajes costaba una fortuna. El plan era abaratar los costos de viaje y habilitar el bote con los recursos que se tenían a mano, los que por cierto no eran demasiados. Un día, revolviendo en el depósito, Gerald encontró un generador eléctrico nuevecito. Lo habían usado alguna vez, cuando no se disponía de electricidad, y quizás se volviera a usar eventualmente cuando hubiera alguna cirugía y la energía se cortaba, pero tenía que ser mucha casualidad. Allí mismo su cabeza comenzó a soñar. Como el generador era diésel, pensó inmediatamente en usarlo como motor del bote. Por ese tiempo no se encontraban motores de botes a diésel, así que cuando presentó la propuesta a la gente de mantenimiento, no pudieron disimular su incredulidad y hasta algunos se rieron. Pero con la promesa de que a quien cree todo le es posible, Gerald comenzó a concretar su idea. En un viaje a Lusaka, llevamos la idea a un amigo mecánico sudafricano que había arreglado varios motores de yuca y de gente amiga en Lusaka. Cuando Gerald le contó su plan, Luis se alargó a reír. Mi querido amigo doctor, exclamó para luego agregar: usted será muy buen médico, pero esto es una locura, es imposible realizar. Y allí terminó la charla. Después de esta rotunda negativa, quedamos desanimados. Sin embargo, Gerald estaba seguro de su proyecto. Es más, lo tenía muy claro en su mente. Solo necesitaba a alguien que pudiera interpretarlo y llevarlo a la práctica. Y mientras tanto, Gerald había averiguado con Luis sobre algún herrero que pudiera llevar a cabo el proyecto de adaptar el generador al bote de madera. Justamente en Lusaka encontramos un taller de unos chinos que soldaban y hacían todo tipo de adaptaciones. Así que mi esposo consiguió los materiales y los dejó con esta gente para que pusieran manos a la obra. Quizás en algunas semanas, cuando volviéramos, tendríamos alguna novedad para poder completar el armado y la adaptación del bote de madera. Con el dinero de la donación ya lista para ser usada, había que comprar materiales de construcción, pintura, baños completos para cambiar, cañerías y diferentes elementos para trabajar. Además, había que pensar en el transporte para cubrir los 650 kilómetros desde Lusaka hasta Mongú. Con mayor razón, había que agilizar la preparación del bote para transportar por río todas las toneladas de materiales que había de llevar desde Mongú a Calabo y Yuca. Pero el Señor ya lo tenía todo solucionado. En menos tiempo del que imaginamos,
Los materiales estuvieron comprados, el camión contratado por el transporte y los 2 viajes más importantes hechos. El resto de materiales que no cabían en el gran camión fueron guardados en unos contenedores grandes que pertenecían a Yucca en el patio trasero de la Unión, en Lusaka. El camión llegó a Mongú y pronto manos ayudadoras colocaron los materiales en otros 2 contenedores vacíos, cuidados por una familia adventista cuyo padre era empleado del hospital de Yucca. Ahora faltaba la etapa final, transportar todo de a poco desde el puerto de Mongú al de Calabo. Como nunca antes se pusieron manos a la obra para concretar el proyecto del bote. Los herreros chinos terminaron la conexión de caños para adosar a la hélice y en el siguiente viaje a Lusaka veníamos con todo ese complejo en una camioneta. Gerald casi no podía esperar llegar a Yucca para poner en funcionamiento lo que había sido su sueño acariciado por largo tiempo. Además de las tareas de cirugía, la atención de pacientes y la administración, en la hora de la siesta los muchachos de mantenimiento y mi esposo trabajaron incansablemente para instalar todo el aparejo que será el sistema de motor a diésel en el gran bote de madera. Después de varias pruebas, el bote salió andando, pero al revés. Había unos pequeños detalles que debían revisar y así ajustar todo para que pudiera marchar. Era de suponer que para alguien que jamás había hecho este tipo de trabajo, algo tenía que salir mal. Mi esposo estaba incursionando en la ingeniería náutica, solo por curiosidad y necesidad. Finalmente, una tardecita escuché el sonido del motorcito a diésel que parecía música a mis oídos. Como vivíamos cerquita del río, el bote pasó al lado de la casa y los muchachos no podían esconder su alegría. Gritaban como locos, haciendo notar a su paso que habían logrado el objetivo. Luego de la vuelta a modo de prueba, mi esposo irrumpió en la cocina gritando: ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido!, repetían con indescriptible gozo. Gracias a Dios, ahora podremos traer todo a Yucca para comenzar la obra de renovación del hospital, agregó con alegría mientras nos abrazábamos. Acto seguido, nos arrodillamos para agradecer a Dios por todo lo que había hecho en favor de ese proyecto. Era indudable que su mano amorosa estaba sobre este esfuerzo y lo haría salir adelante de cualquier manera. Bueno, cuando uno se aboca a la obra de Dios, no solamente usa los talentos que Dios nos ha dado, sino que a veces desarrollamos nuevos talentos, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a terminar entonces con una oración como lo hacemos, como acostumbramos a hacer. Padre Santo, gracias por estos nuevos capítulos que nos animan, Señor, a animarnos a nosotros también a poder poner nuestros talentos a tu servicio y a dejarnos sorprender con los milagros, con las intervenciones que tú haces, que nos dejan muy claro que sin ti nada podemos hacer y que para ti no hay nada imposible. Gracias por todo, síguenos acompañando, te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén.